Academia Cristo, aquí tu paz. El diablo odia el cristianismo y quiere destruirlo. ¿En dónde o a quién crees que atacará? Ese será el enfoque de esta lección. Hola y bienvenido nuevamente. Ciertamente el diablo atacará la Biblia, buscando convencer al mundo que es solo un libro humano, que no es infalible ni con autoridad, que no es la palabra inspirada de Dios. Creo que un ataque aún más grande sería contra Jesús y su obra, tratando de convencernos de que Él es solo un gran hombre, algo así como Mohammed o como Gandhi, pero que no es Dios. Entonces, ¿cómo respondemos a aquellos que dicen que Jesús no es Dios? Aquí hay 5 cosas que indican que Jesús es Dios. 1. Sus milagros. Sanó a los ciegos, a los sordos y a los cojos. Él levantó a la gente de entre los muertos, calmó las tormentas, convirtió el agua en vino y alimentó a más de 5,000 personas con 2 peces y 5 panes. ¿Qué hombre podría hacer estas cosas? Los milagros de Jesús son prueba de que Él es Dios. Número 2. Las características o atributos de Jesús. La Biblia describe a Jesús con atributos que solo Dios tiene. 1. Él es eterno. 2. No cambia. Es todopoderoso. Es omnisciente y omnipresente. Ningún hombre tiene estos atributos, pero Jesús sí los tiene. 3. Dios el Padre ha dicho que debemos dar a Jesús la misma gloria y honor que damos a Él. Ningún hombre merece el honor divino. Sin embargo, debemos dárselo a Jesús porque Jesús es Dios, igual al Padre y al Espíritu Santo. Leemos en el Evangelio de Juan, pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo tal y como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. 4. Además de los milagros de Jesús, sus atributos divinos y la adoración divina que debemos darle, la Biblia le da títulos divinos. Incluso su nombre da testimonio de su divinidad. Jesús significa Salvador. Jesús se llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este es un nombre apropiado porque Jesús es completamente Dios. Piensa en las palabras de los ángeles a los pastores en el día de su nacimiento. Hoy en la ciudad de David, que es Belén, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. La quinta y más convincente prueba es su resurrección de entre los muertos 3 días después de su crucifixión. El apóstol Pablo lo describió así: Cristo Jesús, quien en cuanto a su vida terrenal era descendiente de David, pero que conforme al Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Considerando todas las pruebas en la Biblia de que Jesús es Dios, es perturbador ver lo bueno que es el diablo para convencer a la gente de que Jesús no es más que una gran figura histórica o en el mejor de los casos, solo un buen ejemplo. Corresponde a los que conocen la verdad dar testimonio de esta verdad. Por favor, pausa el video y considera la siguiente pregunta. El video indica 5 pruebas de que Jesús es Dios. ¿Cuántas puedes recordar? Uno, sus milagros. 2, sus características o atributos divinos. 3, debemos honrarlo como Dios. 4, sus nombres o títulos divinos. Jesús como Salvador, Cristo como el ungido, Emmanuel, Dios con nosotros, etc. 5, su resurrección de entre los muertos. Vimos anteriormente que Jesús tiene 2 naturalezas. Él es Dios y hombre en una sola persona. Su naturaleza humana comenzó cuando fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. De acuerdo con su naturaleza humana, Jesús fue
como nosotros en todo, excepto sin pecado. Al igual que nosotros, Jesús tenía emociones humanas como la alegría y la tristeza. Experimentó hambre y sed y el dolor de la cruz. Al igual que nosotros, Jesús nació de una mujer y tuvo antepasados, provenía del linaje del rey David. Jesús se llama a sí mismo nuestro hermano. Él entiende nuestras debilidades porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Quizás la prueba más convincente de la humanidad de Jesús es que murió una muerte real en la cruz para salvarnos. Una vez más, pausa el video y considera la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las indicaciones de la naturaleza humana de Jesús? Que Él es un verdadero hombre como nosotros, pero sin pecado. 1. Jesús tenía emociones humanas, gozo, tristeza, etc. 2. Jesús tenía las mismas necesidades humanas de cualquier persona. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio. 3. La descendencia humana o su ascendencia. 4. Él fue tentado por el diablo, pero no pecó. 5. Nacido de una mujer, la Virgen María. 6. Murió para salvarnos. Al comienzo de este curso, aprendimos que Dios es trino. Hay un solo Dios, sin principio ni fin, que es al mismo tiempo tres personas iguales y distintas. Vimos que mientras el Padre y el Espíritu Santo tienen una naturaleza divina, Jesús es diferente. Además de su naturaleza divina, Él tomó la naturaleza humana. Durante su tiempo en esta tierra, Jesús no dejó de ser Dios. Sin embargo, en su mayor parte, Él optó por no usar sus poderes divinos y vivió como tú y como yo. En la próxima lección vamos a aprender por qué Jesús tuvo que ser verdadero Dios y verdadero hombre para salvarnos. Gracias por su atención. Responda las preguntas y cuando esté listo, continúe con la siguiente lección. Que el Señor lo bendiga. Academia Cristo, aquí tu paz.